Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estén viendo este nuevo episodio de Grooveando. Nosotros siempre súper felices de saludarlos y hoy tenemos un invitado súper especial, súper interesante que va a ser tocayo de Dani, todo el podcast. Tenemos a Daniel, más conocido en el bajo mundo como Delio. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido a Grooveando. ¿Cómo estás? Gracias a toda la audiencia de Grooveando, a Daniel, a Sara por la invitación. Gracias por con mucho gusto. Los micrófonos. Dani, este espacio que nosotros tenemos aquí en Grooveando tiene como objetivo crear comunidad, plantar como conversaciones dentro del gremio de los artistas, los músicos principalmente, pero también pues como también otras personas que se dediquen al arte. Grabamos desde la Academia Olio. Esto es una academia de música para jóvenes, para niños, y pues este contenido principalmente es como para esos jóvenes que están como comenzando su carrera o están pensando en comenzar una carrera musical o una carrera artística. Y entonces nosotros creemos que a través de la conversación y a través de la narración de las experiencias de las personas que vamos invitando, tenemos un montón como de información que le podemos ir transmitiendo a los más jóvenes. Sí, esa es básicamente el objetivo del podcast. Dani ya lo dijo. Y siempre la primera pregunta es: ¿cómo empezó Delio como artista? ¿Cuáles fueron esos cimientos que te tienen hoy aquí? Yo estudiaba en un colegio de monjas que se llama el Divino Salvador. Mentira. Pero aquí en Medellín. En Medellín, sí. Se llamaba el Divino Salvador, unas monjitas muy particulares, pues. Entonces nos daban clases de música, como en esos colegios que dan clases de música donde no hay instrumentos. Entonces a cantar canciones religiosas en clase, y esas eran las clases de música. Adoctrinamiento. Sí. Pero de alguna manera yo siento que en esos espacios donde hay como escasez de miradas, uno pues naturalmente, el que es curioso, pues encuentra con sus amigos cómo salir de ahí. Entonces recuerdo que un amigo llevaba una guitarra al colegio a cantar Silvio Rodríguez, y yo por mi papá había escuchado mucho Silvio, entonces me parchaba a cantar ahí con él, y ya después me da curiosidad de aprender a tocar guitarra, y empiezo a tocar guitarra, y a la semana es como que vení, hagamos nuestras propias canciones. De una, o sea, las primeras canciones son lo más horrible del mundo, de esas romanticonas que uno dice, Dios mío, bendito. Pero es un comienzo, ¿cierto? Es un comienzo. Hicimos un primer concierto en el que tuvimos que pagar por tocar. Entonces es como, bueno, va. Pero entonces empezaste, o sea, tu camino empezó desde la composición. Sí, yo siempre, de hecho es que yo no sé hacer como nada más. Yo soy el menos músico de la banda. Sí. Pero yo, pues lo que sí sé hacer, pues digamos, es hacer canciones, como escribir las canciones y... Es un cantautor neto, pues, y sí, desde muy pequeñito. Eso ha sido como mi gran curiosidad en la música, y a veces me dicen como, no, estudia música y tal. Yo no sé si estudiar música, porque siento que con lo que ya hago ya es suficiente, y los otros que sí saben de música pues entran a aportar eso en el proyecto. Tienes como muy definido cuál es tu pasión y cuál es tu línea, porque claro, dentro de los músicos hay varios caminos, varios vertientes, pues. Exactamente. Hay los que les gusta producir, los que les gusta interpretar, los que les gusta componer. Los que quieren también dedicarse a la docencia. La docencia. Dani, exacto. Tengo una primera pregunta que me genera muchísima curiosidad. Yo también compongo canciones, pero solamente una ha salido a la luz, porque todavía tengo como muchos miedos y a veces es complicado afrontarlos. ¿Cómo has hecho, o no sé bien cómo formular la pregunta, pero
¿Alguna vez te dio miedo, como tuviste este pudor de voy a mostrar una canción, algo que yo compuse y te dio miedo? ¿O siempre has tenido como esa seguridad? Yo creo que en esos primeros momentos y con esas primeras canciones no, porque estaba como en un lugar muy seguro, ¿cierto? Como con amigos muy cercanos, entonces no tenía como temor al rechazo porque igual todos estábamos como en lo mismo. Ya cuando iba a hacer los primeros conciertos, creo que los nervios más que demostrar las canciones era de cagarla ahí pues en el escenario en vivo. Pero sí he tenido como inseguridades en algunos escenarios, ¿cierto? Cuando le va a mostrar uno canciones propias a gente que admira muchísimo, ¿cierto? Por ejemplo, a Alex Ferreira, que es uno de mis cantautores favoritos. O sea, me salió el número 1 en Spotify, entonces mostrarle a él una canción me era como, ¿qué ir a decir? ¿Cierto? O qué ir a decir Pedro Pastor, que también lo admiro mucho y le quiero mostrar mi música. Cuando me presentaron a Drexler también fue como... Y entonces me presentan a mí, es que no, vea, él es una joven promesa de la canción de Colombia. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué le muestro yo a este señor? En esos casos me daba un poco más de pánico, pero yo siento como que siempre he tenido como esa libertad como de, pues al que no le gusta es que, o sea, es que siempre va a haber gente a la que no le guste. Sí, claro. Sí, total. Entonces como tener miedo al juicio del otro, no sé, siempre es como una piedra en el zapato que es mejor quitarse muy rápido. Dani, y cuéntanos de qué hablan o sea, de qué escribes, tus letras de qué hablan. Ya, yo siento que hay etapas, ¿cierto?, de composición. Hubo un primer disco, unas primeras canciones muy políticas. Yo estudié periodismo en la Universidad de Antioquia y siempre he sentido como que la música es como otra manera también de contar historias. Entonces esos primeros referentes míos pues fue esa trova cubana del 60, del 70, Silvio Rodríguez, después Frank Delgado. Toda esa ola cubana me influenció mucho. Después Rubén Blades también, o sea, conocer a ese señor y ver como su capacidad de hacer periodismo desde ahí él fue el que puso en evidencia para mí una frase que alguien me había dicho alguna vez, y es que el arte logra lo que la academia no. Y es como esa movilización del espíritu tan fuerte. Entonces cuando yo estaba en periodismo con un conflicto profesional tan grande, como qué voy a hacer con mi vida, yo siento que un personaje como Rubén me ayudó a resolver mucho, como no, es que tú puedes hacer periodismo aquí desde la música. Claro. Entonces hubo unas primeras canciones muy sobre el conflicto colombiano, una mirada mía muy sobre el conflicto colombiano. Después siento que hubo un cambio y ya tenía que hablar más como de mi sentir amoroso, que también ese tema de hacer canciones de amor es delicado, porque casi todas las canciones de amor terminan siendo unas canciones llenas de lugares comunes y de como de atavíos literarios ahí que uno no logra como resolver, y esta canción no va para ningún lado, pero ese es como el reto ahí también. Entonces creo que de eso hablan mis canciones, como una parte más de mí hacia el mundo, de mirar como mi contexto, y otra muy intimista. Interior. Y ahorita nos estabas contando que acabas de lanzar el tercer disco. Tu tercer disco, que se llama El Nacimiento del Sol. Por aquí nos regalaron parchecitos. Sí, ese es ese es mi tercer disco, pero es mi primer disco con el proyecto Delio. Okay. Cierto, antes el proyecto se llamaba Daniel Gutiérrez y los Alebrijes, que era un nombre comercialmente terrible. Tiene 25 caracteres que nadie va a buscar nunca, nadie va a googlear eso nunca, y yo siento que uno
desde el principio como que he pensado que uno, bacano hacer música y tener ese interés de compartir lo que uno hace porque ama la música, pero también como que hay que tomar como decisiones inteligentes y estratégicas en el sentido de que si yo con mi proyecto quiero vivir de esto, pues tengo que tomar ciertas decisiones que son... Adaptarte como a un medio que ya existe. Exactamente, entonces decidimos cambiarle el nombre, adopté el nombre de mi abuelo y de mi papá que es Delio, y así se llama como la banda. Y este es el primer disco con ellos que se redefinió el sonido. Tienes unos musicazos. Sí, ahí hay unos músicos muy buenos. Sara te vio en vivo hace poco Sí. en el Matacandelas. Sí, sí. La mayoría de los músicos aquí, publicidad, son de Chalupa Travel. De Chalupa, sí. Una banda que también me Gustavo encanta. Guerra, Elkin Suárez y Juan Pablo Rodas. Sí, son demasiado tesos. ¿Cómo los encontraste? La vida ha sido como muy generosa. Entonces, Pablo, el bajista, trabajaba con Elkin en un proyecto muy bonito que se llama Artesas, que trabaja con personas con discapacidades intelectuales y a través del arte, pues, los incluyen en la sociedad como personas llenas de derechos y de posibilidades y de talento. Trabajaban ahí juntos, entonces él quien entra a la banda a hacer un reemplazo ya se queda para siempre, y entonces Tavo llega y me dice, profe, déjeme tocar con usted. Yo, bueno, toque, y ya se formó la banda y ellos ayudaron mucho a redefinir el sonido. Qué bien. El sonido, ¿y cómo definirías el sonido al cual has llegado pues en este momento? ¿Es como hay fusiones o es una cosa muy indie? Yo siento que este disco es particularmente muy indie. En el que se buscaba tener como un sonido moderno, hacer una producción muy internacional en el sentido como de la mezcla y de la masterización, o sea, como que esos procesos fueran hechos por personas que tuvieran como un lenguaje muy internacional. Entonces producimos el disco con Daniel Jacome de Panamá y el disco se grabó entre Medellín y Panamá. La mezcla la hizo Leo Sierra en Estudio Retro y el máster lo hizo el multiganador del Grammy Daniel Cortés, que es muy bueno. O sea, el disco tiene una muy buena factura y eso era como lo que yo quería. Y siento que las canciones son muy bonitas. Daniel Jacome es un productor que tiene mucha magia dentro de sí, o sea, como que sabe leer muy bien las canciones y hacer como los arreglos justos, como que siento que cada nota está bien puesta, entonces que yo quedé feliz con este. Te digo que me parece un detalle disco súper bonito ahora que mencionas como la magia de Daniel, es que él también es cantautor. Sí. Que él también compone, y siento que un productor que se pueda poner de ese lado del cantautor, de entenderte lo que quieres con el sonido, hace también que la producción sea muy mágica en general. Claro, es que, o sea, yo siento que el productor es un artista más. Claro. Que va a entrar a jugar parte ahí. Yo no había podido encontrar como una persona creativo más, sí, con la que pudiera conectarme de esa manera como lo hice con Dani, porque además Dani tiene esta particularidad, es que escucha de todo, se mantiene escuchando jazz todo el día en su casa, y es un fanático de escuchar discos desde la primera canción hasta la última. Y además es como un geek, entonces sabe mucho como de tecnología y sabe cómo lograr ese sonido que él quiere, que él le suena en su cabeza. Sí, voy a hacer un barrido, no sé qué, entonces esto se logra haciendo esto y esta distorsión. Entonces eso es muy importante, el conocimiento técnico es súper importante en ese caso. Entonces Dani hiciste un equipo súper bacano porque Leo Sierra, me dijiste que hizo la mezcla. Sí. Leo Sierra también es un geniecito de Medellín. Sí. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Leo
Me gustaría mucho que lo trajéramos al podcast también. Genial. Ahorita está trabajando, él tiene su proyecto creo que es con su novia. Con Eli. Sí. Ferales. Y introduzco pues como esto que estoy diciendo precisamente para mi comentario, y es que creo que está surgiendo una nueva onda, un nuevo sonido en Colombia, desde la música alternativa y desde los proyectos independientes, que es muy interesante. Entonces, en ese ecosistema de artistas, por ejemplo, pienso que desde Medellín hay propuestas como el Solo Valencia, la propuesta, por ejemplo, de Ferales, sí, la propuesta de Delio. En Bogotá, por ejemplo, pienso un poco en Juan Pablo Vega, claro, ¿cierto? Que están formando como esa nueva camada de artistas que tienen sonido como bien independiente. Y pues aquí desde el podcast siempre hemos pensado que generalmente las épocas o los periodos en los cuales el arte es rico es cuando esos proyectos se conocen unos con otros, forman un ejército, claro, y todos empiezan a remar para el mismo lado. ¿Tú cómo ves la escena independiente en Colombia y en Latinoamérica también? Porque también tiene mucha fuerza, pues, como otros proyectos en Argentina. La escena independiente en Colombia y en Latinoamérica. Yo siento que para hablar, por ejemplo, de México, en México ya se han dado pasos muy gigantes en términos como de industria, y entonces hay escenas muy consolidadas, ¿cierto? Para hablar, por ejemplo, de la escena de, es que yo no sé si eso ya se le dice cantautores, pero la escena de la canción, ¿cierto? Sí. Que es Silvana Estrada, sí, Alex Ferreira y toda esta gente que está allá llenando el Metropolitan, o sea, están llenando el Metropolitan a punta de canciones, que es lo mismo que hacemos acá. Exacto. Pero allá hay unos públicos muy grandes, que responden muy bien ante esa oferta de canciones que es tal vez 30 veces más grande que la que hay acá. Pero ya hay una industria también, como por los fenómenos de que Spotify llegó muy temprano allá y venía incluido en los planes de teléfono gratis, entonces todo el mundo es un gran consumidor de Spotify, además que es un público muy generoso. Pero siento que eso dio pie a que en Colombia, más rápido en Bogotá que en Medellín, se entendiera que no es posible hacer una carrera sin pensar la música desde una manera, con una mirada empresarial, ¿cierto? La música es una empresa, ¿cierto? Todos los que trabajan conmigo, todos los músicos, los productores, Leo, Dani, todos viven y claro, pagan sus arriendos y sus mercados y su comida de esto. Entonces no es posible pensar el desarrollo de una escena sin que se piense el desarrollo de la música como empresa. Entonces acá estamos viendo unos ejemplos maravillosos, por ejemplo Falso Ídolo, que ya está con Bela Álvarez, con Margarita Siempre Viva, con Solo Valencia, Adán Naranjo y Andrés, que están liderando ese proyecto de una manera maravillosa. En Bogotá está el sello Incorrecto, donde está La Muchacha, Auriela Ojeda, Ana María Baos, que también están haciendo unas cosas bacanas. Está Rocal acá produciendo. Sí. Nosotros ahorita empezamos con Mono Araña, pues ya hace 2 años. Y Mono Araña ha hecho que Delio crezca a un ritmo un poco más acelerado de lo que habría crecido, digamos, sin tener el respaldo de la empresa, de contadores, de abogados, de diseñadores, de entender que es toda una cadena de proveedores o de aliados que hacen que la rueda ruede, ¿cierto? Mono Araña es un sello discográfico. No, Mono Araña es una productora. Es una productora. Pero ahorita digamos que estamos mirando otras posibilidades y otras líneas de negocio
porque definitivamente en esta ciudad hay mucho talento. Entonces es como también catapultar ese talento y internacionalizarlo sería súper interesante. Yo, por ejemplo, hablo con Edwin Erazo, que es el manager de Silvana Estrada, y Silvana empezó también haciendo canciones en lugares, en casas, tocando en casas para 30 personas, ya está llenando en Estados Unidos, tiene toda la gira agotada. Es como, claro, hay un trabajo detrás de personas que dan pasos de manera muy inteligente, ¿cierto? Y a eso me refiero, es que a veces uno como músico, o al menos cuando yo empecé era uno como, no, hagamos un video y ¿cuánto vale ese video? Por poner un ejemplo, no, vale 10 millones, va. Y ahorita uno no lo piensa así, ahorita uno lo piensa, bueno, ¿cuánto vale ese video? Vale 10 millones. Bueno, ¿y cómo vamos a recuperar esos 10 millones, cierto? Claro. ¿Cómo ese dinero va a retornar? Hace 10 años hubiera dicho, no, pues eso lo va a ver mucha gente y nos van a contratar más. No precisamente. No sé. Dani, tengo... No es un muy buen plan, no es un plan muy sólido. Muy rentable. Tengo un par de preguntas y acotaciones de todo lo que nos acabas de mencionar. La primera es, ya nos mencionaste que tu visión hace 10 años era muy distinta. ¿Qué consejos le podrías dar y darme a mí en especial, porque también hay que hablar de personas reales, para comenzar a ver la música como una empresa? Porque a veces tenemos esta idea súper romántica del artista y de que como soy artista y hago todo con amor, entonces todo va a llegar como por ósmosis del universo, tal vez. Y pues ya nos hemos dado cuenta por la experiencia de los invitados que hemos tenido que no precisamente funciona así. Entonces, tu experiencia te llevó a darte cuenta de que necesitabas tener una visión más empresarial, ¿cierto? Hay personas que estamos iniciando y que de pronto, gracias a tu experiencia, podemos darnos cuenta de una vez sin tener que darnos tanto contra un muro, sí, que es la industria. Yo siento que como que hay que tener sentido común, ¿cierto? Y lo digo con dos ejemplos. Me llama una amiga que es muy talentosa y me dice, Dani, me va a contratar la alcaldía, no sé cuánto cobrar para tocar en este evento. Yo, bueno, ¿cuánto pensabas cobrar? Y me dice, no, 1.500.000. Entonces yo les dije, cóbrale 6. Y al rato me llama, me los pagaron, Dani. Y yo, claro, es que, o sea, tienes que darle también valor al arte, saber a tu trabajo, saber cuánto vale tu trabajo. El otro día incluso con amigos muy cercanos, no, es que nosotros cobramos 2 millones. Yo, bueno, haz las cuentas de cuánta plata estás invirtiendo para saber mínimamente en cuánto quedas a la par, ¿cierto? Sí, claro. O sea, ensayos, transportes, alimentación, insumos, ingenieros, cuerdas, de todo. O sea, como para tú al menos tener un sentido de lo que vale de tu trabajo, también hay que tener los pies en la tierra, ¿cierto? En el sentido de que me llama otro amigo y me dice, Dani, quiero hacer un homenaje a Spinetta y se lo quiero vender a no sé quién, a 10 millones. Yo, eso no te lo va a pagar absolutamente nadie, ¿cierto? Entonces es saber cuál ha sido tu recorrido, cuánto vale tu experiencia también, aunque la experiencia a veces es un poco maltratada, ¿cierto? Entonces les llegan a uno músicos, no, es que yo tengo 20 años de experiencia. Esos pelados llevan 2 años tocando y ya llenan 3 veces más. Entonces hay muchos factores que influyen en eso, pero sin lugar a dudas, pues es primero uno saber cuánto cuesta lo que uno hace. La matemática, eso es muy básico, es echar números y digamos que proyectar también uno cuánto quiere como ganar. Pero yo siento que es eso, o sea, como los números ayudan a tomar buenas decisiones, ¿cierto? Ahorita hicimos una gira en Bogotá. Una gira en Bogotá cuesta
un huevo, o sea, llevar una banda hasta Bogotá cuesta mucho dinero. Entonces era ver, bueno, ¿qué estrategias usamos para que eso no signifique una pérdida? Porque igual tenemos que ir y tocar y mostrar el trabajo, eso no hay duda, pero eso sí ayuda a tomar buenas decisiones. Porque ha habido casos de gente que se va de gira para México, vuelven endeudados y acaban la banda porque ya quedaron tan aburridos de esa deuda que ya acaban la carrera. Pero el consejo es ese, o sea, como que primero haz tus canciones, profesionaliza bien tus canales, ¿cierto? O sea, tener todo como en orden. El niño cuántico, yo no sé si ustedes lo conocen, él es el pianista de Vicente García, me decía, Dani, uno en esta carrera triunfa cuando hace bien las tareas chiquitas que nadie quiere hacer. Ok. ¿Algún ejemplo de esas tareas chiquitas? Bueno, echar números. Hacer un buen flyer. La estrategia. Hacer un buen flyer para los conciertos, no cualquier babosada ahí. O sea, tomar unas buenas fotos de un concierto, tener las redes óptimas, ¿cierto? Mandar boletines de prensa cuando vas a hacer conciertos. Pues todas esas tareas que son súper agotadoras, porque son muy agotadoras, pero hay que hacerlas, porque yo tuve la experiencia de que en mi primer disco no hice nada. Se pierde mucho trabajo y se pierde mucha plata porque no pasa nada con él. Se pierde plata. Y entonces perder plata aburre mucho. Aburre demasiado. Entonces sacamos un disco, lo mandamos a prensar, hicimos un concierto que fue buena gente, pero ya no pasó nada, ¿cierto? No pasó nada. En cambio con pues ya hay más estrategia, hay que buscar aliados en México, en Argentina, en Madrid, como que escribirle a la gente sin pena, hey, tengo este disco, yo quiero hacer parte de esto. Al principio tal vez vaya gratis, ponme los tiquetes, yo voy y toco, o sea, como que uno tiene que evaluar también cuáles son las ganancias de cada cosa que hace. Exacto, ¿cierto? que no solamente es plata. Que no solamente es dinero, ¿cierto? Hey, yo voy y toco en ese festival, póngame los tiquetes. Y yo voy con la banda y tocamos, ¿cierto? Ahorita con Chalupa queremos hacer, como compartimos músicos, hacer una gira compartida en México. Entonces a los productores les sale más barato comprar 2 bandas a un precio más económico. Bueno, claro. todo eso, pero sí hacer esas tareas chiquiticas bien. Sí, yo hace poco estuve hablando con un amigo que tiene un bar acá en Sabaneta. Entonces estuvimos hablando de precios. No, lo que pasa es que hay ciertas bandas que se me salen del presupuesto y no sé qué. Y entonces él decía, no, es que uno también tiene que saber cuánto... Bueno, yo le decía, mira, lo que pasa es que la cosa con los artistas es que el artista no solamente está pensando en dinero, sino que yo le decía, pues le puse un ejemplo y le dije, si tu tarima tiene un nombre más grande que el artista va y te toca con un precio relativamente cómodo para vos, porque lo que está buscando es tu tarima, ¿cierto? Y esa tarima, pues llámese bar o llámese pues para bandas que están empezando, pero para bandas que ya tienen recorrido, pues son festivales, ¿cierto? Estás montando un evento, listo, si tu evento ya lleva 15 años de trayectoria y es un evento donde yo voy a compartir tarima con este artista y con este otro y con este otro, que me interesa después ir a relacionarme con ellos, que si me los encuentro bajándome de la tarima o subiéndome, puedo tener una conversación y puedo ir a tener, pues digamos, como un montón de valor que no es plata. Entonces, listo, yo busco un precio que sea más cómodo. Pero si tu tarima no es lo suficientemente, o sea, no me va a ofrecer esas cosas, entonces probablemente el artista te suba un poco más el precio, porque entonces va a buscar como ganancia en otra cosa, que sería el dinero, ¿cierto? Y tú como bar, piensa que cuando tú estás pagando una banda cara, piensa en el nombre de esa banda, o sea, que esa banda te va a traer público. Entonces es también como la negociación entre las dos partes, y es entender también que es
parte, digamos, de las buenas decisiones que tú decías es tener la experiencia suficiente para poder saber qué vas a ganar de la tarima en la que vas a ir a tocar. Yo te iba a hacer como una pregunta y es también una invitación pues a las personas que tienen proyectos y que nos están escuchando. Y es como que a veces el artista cree que pues él solo va a lograr como todo lo que quiere, y a veces el mundo real lo que te dice es que, parce, tienes que formar un grupo de trabajo con ciertas personas, ir a formar relaciones. Háblanos de tu grupo de trabajo. Tú tienes una persona que se encarga de las redes, del marketing, o por ahora todavía lo están autogestionando ustedes. Pues el equipo de trabajo está, pues hay una contadora, está, digamos, Mono Araña. Sí. El equipo de Mono Araña pues apoya Delio, ¿cierto? Entonces los artistas internacionales que nosotros traemos, pues generalmente si son cercanos como en género a Delio, pues Delio les abre. Okay. O buscamos otros proyectos cercanos, por ejemplo a Ana María Baos, entonces Ana abre esto. O cuando trajimos a Alex Ferreira al Pablo Tobón, pues está el café del Pablo Tobón, entonces pusimos otros 3 artistas ahí mientras que la gente llegaba y se parchaba. Hicimos como una especie de festival ahí para que los reconocieran a ellos. Entonces en esa parte Mono Araña hace parte del equipo de trabajo, y con ellos digamos que gestionamos toda la parte como de diseño, fotografía, video, como a través de la empresa. Están pues obviamente los músicos, el productor que ya es Dani Jacome, Leo Sierra, el estudio, y yo me encargo de toda la parte comercial, como de vender el proyecto, Okay. de definir como la ruta de trabajo, como este año vamos a hacer esta gira, vamos a hacer estos conciertos, vamos a hacer esta colaboración con este artista, vamos a sacar esta merch, vamos a investigar los proveedores de la merch, ¿cierto? Este sale económico, este no, este sale económico pero lo hace mal, entonces más bien el otro. A veces lo barato sale caro. Todo el tema de gestión, tú te dedicas a todo el tema de gestión. Sí, yo hago toda la gestión, y digamos que decido también dónde toca Delio, dónde toca y dónde no toca. Claro. Porque también hemos sabido como mirar eso bien, ¿cierto? También ahorita que hablabas de los bares, nos han dicho bares, hey, vengan a tocar, y nosotros porque no nos queremos exponer a un público que no nos escuche. Exactamente. Por ejemplo. Esa es una de las ventajas de ser un artista independiente, como tienes la oportunidad de decidir sobre tu proyecto. Si estuvieras, no sé, ligado a una disquera, tus opciones de decidir serían mucho más limitadas. Sí, o sea, me imagino que hay tratos con las disqueras. Sé de casos en los que las disqueras, digamos, se quedan con todos los derechos del máster, pero también digamos que la exposición que hacen del artista es muy grande, pagan los discos, ponen prensa, distribución, entonces eso hace que el artista no reciba el máster, pero pues llene todos los conciertos que hace. Entonces uno puede negociar esas cosas y permitirse tomar decisiones artísticas, ¿cierto? Es como depende del trato que uno haga. También sé de casos que no puedes tomar decisiones artísticas y ahí ya está la cosa un poco más jodida. Dani, tengo una pregunta. Me interesa mucho que hablemos de la relación del artista con los recursos públicos que brinda la ciudad. ¿Tú has tenido relación con convocatorias y con este tipo de recursos? Sí, yo me he ganado 4 becas de creación, una del ministerio y 3
de Secretaría de Cultura. ¿Y cómo te ha ido con el tema? Te pregunto porque tenemos como una barrera todavía un poquito con el tema de las convocatorias, porque a veces nos parece como muy complicado y engorroso, porque la papelería en algunas, no en todas, es demasiada y a veces ni siquiera sabemos redactar un objetivo general, ¿cierto? Entonces, como cosas, lo que tú decías ahorita de las pequeñas tareas, a veces no sabemos cómo hacer esas pequeñas tareas a la hora de presentarnos a las convocatorias, y creo que hay unos recursos muy brutales que muchos artistas se están perdiendo por ese tipo de cosas, como formular un documento. O sea, desafortunadamente el acceso a los recursos públicos pues siempre va a ser a través de convocatorias. Uno pensaría, uno como artista no tiene por qué ir a justificar con un proyecto lo que uno hace con el arte, pues cómo juzgar una canción o un trabajo, ¿cierto? Pero no hay, digamos, otra manera de hacerlo que no sea escribir un proyecto. Y por supuesto hay músicos. Si yo le pongo a Tavo a escribir un proyecto de creación, pues no nos lo vamos a ganar. Él es muy buen guitarrista, pero pues no es muy bueno escribiendo proyectos. Entonces yo creo que uno tiene que saber cómo reconocer también en qué no es bueno, y ahí entonces volvemos a lo del equipo, pues busca a alguien que escriba, que haga bien esa parte de escribir proyectos y que te eche una mano con eso. Le pagas o le das un porcentaje si ganan, pero ahí volvemos a lo del equipo, ¿cierto? Como que en tu proyecto eres tú el que se encarga pues digamos que a mí igual la formación en periodismo pues me dio esa ventaja de redacción, de escribir proyectos. Ahorita pues ya está ChatGPT, que el que no use eso pues está dormido, pues. Claro, ese es el equipo de trabajo cuando no tienes. Es un gran equipo de trabajo. O sea, si yo este último disco tiene apoyo de presupuesto participativo, ¿cierto? Que eso es un turbo para un proyecto. Eso yo lo hice el último día con ChatGPT, el proyecto. O sea, si son herramientas que existen, ¿por qué no usarlas? Las tienes que usar. Es que ya el trabajo es saber usar eso. Exactamente, es algo que decíamos ahorita, adaptarse a los medios pues que existen, y utilizar las herramientas que hay. Y es como si tú sabes la cantidad de herramientas que hay para grabar ahora y quieres grabar todavía, no sé, con micrófonos de hace 40 años, a no ser que estés buscando ese sonido. Incluso es más costoso. Exactamente, pero eso, o sea, eso es una muy buena herramienta de trabajo. Si tú no sabes redactar muy bien, ya obviamente tú lees, tú revisas, tú corriges, tú adaptas, pero son recursos a los que hay que acceder. Si hay que acceder por medio de escribir objetivos generales, pues o aprendes a hacerlo o contratas a otra persona. Total. Yo quería preguntarte cómo ha sido tu acercamiento con las disqueras ahora que hablamos de ese tema, si has recibido propuestas o has buscado o definitivamente quieres trabajar de manera independiente. Pues yo creo que yo todavía estoy como en una etapa de crecimiento orgánico, entonces digamos que tal vez mis números todavía no sean de interés para una disquera. Entonces trabajamos, digamos, desde la autogestión, y también buscamos como aliados que puedan hacer, digamos, en nuestro caso, una tarea específica que es el booking en otras ciudades, en México, en Bogotá. Entonces eso es como lo que buscamos de otros agentes, alguien que haga buen booking. ¿Y te vas a dedicar este año como a promocionar el disco tocando? ¿Ya estás componiendo para otro? ¿Cómo trabajas? ¿Qué viene para Delio? Sí. Pues ahorita vamos a grabar un vallenato. Entonces va a estar Carlos Vallarino y Pedro Pastor en el vallenato. El vallenato a la banda le suena muy bien. En el concierto que tuviste en el Matacandelas, por ahí sonó un vallenato y la gente... Sí, ese ya lo hemos tocado en muchos escenarios y para sorpresa nuestra ha sido
muy bien recibido. Como exageradamente bien recibido. Entonces vamos a apostarle a eso. Es una canción que hicimos con Carlos Vallarino de Panamá. Y vamos a tener también, espero, otra colaboración con otro artista que admiramos mucho. Entonces viene un EP tirando un poco más hacia el Caribe. Ok. Porque a mí me gusta mucho pues el Caribe. De hecho la música que más escucho todo el tiempo es salsa, bachata, pero pues una bachata muy vieja que me mostró Alex Ferreira. Pero buscamos eso, como el Caribe. Vamos a hacer ese disco, lo vamos a lanzar tal vez en marzo. En febrero tenemos un concierto grande, bonito, que pues todavía no puedo chismosear por acá. Y vamos a hacer una gira: Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Panamá y Madrid. Entonces eso es como lo que se viene para el próximo año. Súper bien, súper bien. Ese contacto con la cultura, con lo autóctono, generalmente atrae nuevos públicos. Sí. Sí, o sea, también es como un comentario a veces a bandas que son muy, digamos, como que se enclaustran mucho, se encierran mucho en un género específico, y muchas veces, pues sobre todo como en el rock o en el rap, y a veces cuando te abres a experimentar y a fusionar con otras musicalidades de pronto cercanas, por ejemplo lo que dices, el vallenato o la bachata, por ejemplo Vicente García, Sí. que fue, digamos, tuvo un boom por ahí en el 2018, 2019, y fue pura bachata, y a ese tipo le suena increíble, y en vivo también es un exponente muy muy bueno. Entonces sí, o sea, ir a mezclarse con otras sonoridades. También recuerdo, en este momento se me viene a la cabeza aquí Alcolíricos, Claro. en Medellín, que justamente empezó como a fusionar sus beats con temas muy decembrinos, ¿cierto? Vas a ampliar ahí eso, sí. Sí, y captó otro público, y ahora pues Alcolíricos te llena lo que sea, y es una banda pues que ya está facturando alto. Sí, aquí en Medellín, lo que tú decías, hay mucho talento, hay muchas bandas que están surgiendo. Yo veo como el futuro en lo artístico, al menos desde el mainstream, lo veo como con muy buenos ojos en Medellín. ¿Tienes alguna pregunta, Sarita? No, yo creo que ha sido un excelente episodio y esperamos que todos lo hayan disfrutado. Nosotros, este cafecito estaba demasiado rico, de A lo muy mula café acá en Sabaneta. Publicidad para Ángela porque le dejo casi media quincena. Delio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, estamos muy agradecidos contigo, y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Siempre en la descripción les dejamos las redes sociales del invitado, y recuerden que Delio acaba de sacar un nuevo disco, El Nacimiento del Sol, para que vayan y lo escuchen en todas las plataformas digitales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Con muchísimo gusto, Dani, y por acá siempre las puertas abiertas. Sabaneta, aquí en la sede pues de Oleo, de la Academia de Música. Lo que necesites en Sabaneta, por acá con muchísimo gusto. Placer. Mil gracias, hay que explorar más Sabaneta. Sí, aquí hay mucho público, hay mucha gente. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos.